La rebaja en la calificación crediticia de varios bancos en Estados Unidos arrastró las acciones hacia la baja en Nueva York. Pero además, un impuesto sorpresa a los bancos en Italia y un default o cesación de pagos de una gran empresa constructora en China arrastraron a las bolsas globales en la jornada de hoy, martes 8 de agosto. Amigos, y a esta hora, 7 p.m., vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros que están siendo afectados por muchas noticias que están incidiendo en ellos. Y vamos a comenzar con esta. Reuters dice Wall Street cae por desplome de acciones bancarias tras la rebaja de Moody's. Y recordemos que la semana pasada fue la agencia Fitch la que rebajó la calificación crediticia del gobierno de los Estados Unidos. Ahora es la agencia Moody's la que rebajó la calificación crediticia de varios bancos en los Estados Unidos. Y recordemos que hace poco, tan solo en marzo de este año, tuvimos una pequeña crisis bancaria centrada alrededor de los bancos regionales. Y por supuesto esta noticia reaviva los temores en torno a los bancos, a pesar de que el sistema bancario norteamericano está relativamente en buena situación, los bancos están bien capitalizados, pero siempre estas noticias generan nerviosismo. Y aquí está, según el economista, Moody's rebaja el rating de 10 pequeños bancos en Estados Unidos y pone en revisión el de otros 6 mayores. IF dice la banca de Estados Unidos cae en Wall Street tras la rebaja de Moody's a entidades regionales. El Wall Street Journal dice que los mercados terminan abajo después de esta rebaja de la calificación a los bancos regionales. Y fíjense, todos insiste, esto se trata de los bancos regionales, pequeños bancos regionales, no se trata de los grandes bancos, ni mucho menos de los 4 megabancos en Estados Unidos. Y aquí también dice el Wall Street Journal que las acciones terminaron a la baja, pero muy por encima de su nivel más bajo de la sesión. Hoy había una caída de más del 1% en los principales índices, sin embargo se recuperó hacia el final y terminaron en caída, pero mucho menos de lo que tenían a media sesión. Y aquí dice Reuters, las acciones bancarias se hunden por rebaja de Moody's y por el impuesto extraordinario en Italia. Otra noticia que estuvo hoy dando vueltas en todos los terminales y en todos los escritorios de los traders, y fue esta noticia sorpresiva. Dice aquí el economista, Italia crea un impuestazo sorpresa a los multimillonarios beneficios bancarios. Esto fue un anuncio sorpresivo que hicieron anoche Meloni o algún miembro de su gabinete. Y dice aquí abajo en otro título, también tema que vamos a hablar, sigue la crisis inmobiliaria en China. Country Garden no puede pagar 2 cupones, lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con el tema de Italia, dice el economista, Italia pone por sorpresa un impuesto a los multimillonarios beneficios extra de los bancos. Y básicamente, bueno, habrá que esperar los detalles. Se habla de un 40% sobre el margen de interés neto de la banca, es decir, el diferencial entre el interés que pagan por los depósitos que captan los bancos versus la tasa de interés que cobran por los préstamos que hacen. Y aquí fíjense el titular del País, la banca italiana se hunde en bolsa por el nuevo impuesto sobre sus beneficios extraordinarios. Y aquí me permito una crítica. Fíjense, los mercados financieros y los inversionistas detestan este tipo de cosas, estas sorpresas, esto de que, bueno, la presidenta estaba reunida con el gabinete y de repente salieron y anunciaron un impuesto sorpresa. Esas sorpresas no le gustan a los mercados y espantan a los inversionistas. Y sobre todo si se trata de impuestos. Generalmente en los países desarrollados cualquier tema de impuestos es discutido. Además son generalmente los congresos los que aprueban las leyes impositivas. No puede un gobierno hacerlo unilateralmente. Me imagino que aquí esto es una propuesta que va a ir al Congreso de Italia en este caso, y me imagino que la presidenta Meloni tendrá los votos para aprobar ese impuesto. Pero sorpresas de este tipo no son buenas para los mercados, y gobiernos, ya lo hizo el gobierno español el año pasado, creen que como, bueno, subieron las tasas de interés, eso permite que los bancos respiren, ganen un poco más de dinero. Entonces un impuesto especial a los bancos, cuando deberían estar aprovechando el momento, es para exigirle a los bancos que capitalicen ganancias, que aumenten sus capitales y que tengan balances mucho más seguros. Pero bueno, en fin, cada gobierno es autónomo, cada país es autónomo, cada gobierno decide. Aquí dice este titular del economista, Meloni golpea a la banca europea tras anunciar por sorpresa el impuesto al sector. Y bueno, aquí hay más detalles sobre el impuesto, sale a 40%, en fin, habrá que esperar los detalles a ver cómo se calcula este impuesto, pero a grosso modo se habla que pueden ser 2.000 a 3.000 millones de euros adicionales para el fisco italiano. Será un impuesto solamente para el año 2024.
23, o eso es por encima de lo que se ve. Pero señores, la otra gran noticia que impactó los mercados hoy, y es que recuerden que hubo un trauma inmobiliario en China hace 2 años con la quiebra de Evergrande, y ahora la empresa más grande que quedó en China después de Evergrande, que se llama Country Garden, pues hoy hizo un default, o al menos no pudo pagar. El domingo tenía que pagar unos cupones, es decir, los intereses de unos bonos de deuda en dólares, y no los pudo pagar. Entonces tiene 30 días de gracia. Generalmente cuando una empresa tiene que hacer un pago de un cupón de intereses por un bono y no lo hace, tiene un periodo de gracia, que en este caso son 30 días. Si en esos 30 días no hace el pago, estará ya técnicamente en default. Pero esto es una noticia terrible que generó preocupación en todos los mercados. Aquí la tenemos, otro de los medios lo reporta, dice: Country Garden, el desarrollador inmobiliario, el constructor más grande que quedó en China, que sobrevivió a la crisis anterior, se hunde en la bolsa porque tiene una crisis con su deuda. Y aquí dice el economista: Country Garden cae un 15% en China tras no poder hacer frente al pago de los cupones. Y dice ahí: ambos bonos vencen en febrero del 26 y agosto del 2030. La promotora cayó casi un 15% en bolsa. Aquí les tengo el precio, ya lo vamos a ver. Y el Hang Seng, que es el principal índice de la bolsa de Hong Kong, cerró la jornada cayendo un 1.8%. También les tengo el detalle más adelante. Y fíjense, aquí dice Bloomberg: la compañía debía pagar el pasado domingo 10,5 millones de dólares en intereses por un bono emitido que madura en el 2026 y 12 millones por otro bono que vence en el 2030. En ambos casos tiene un plazo de gracia de 30 días, como les decía, y de producirse el pago en ese tiempo evitaría caer en default, pero en paralelo la empresa estaba tratando de levantar capital, emitir acciones, hacer una colocación, como dice allí, de 300 millones de dólares en acciones. Presumimos que quería colocar esas acciones para con ese dinero pagar los intereses e incluso abonar al principal de las deudas, porque está muy endeudada. Sin embargo, fracasó, colapsó ese intento de colocar capital, de colocar acciones. Así es que no pareciera que esta empresa vaya a conseguir el dinero para evitar el default, a menos que el gobierno chino se lo dé. Y no es la única empresa que está en problemas. Creo que el gobierno chino y el Partido Comunista Chino tienen un problema grande entre manos, porque además la economía china no está atravesando su mejor momento. Este es el precio de la bolsa de Country Garden en yuanes. Fíjense que llegó a estar casi en 3.50. Hoy cayó por debajo de 1.50, tocó 1. Aquí les tengo, fíjense, este es el precio de Country Garden en la bolsa de Hong Kong. Cerró en 1.13, cayó un 14.39%. Y Country Garden, la acción que cotiza en Nueva York en el mercado OTC, Over the Counter, bajó un 17%. Y hay otra empresa que es de Country Garden, asociada a Country Garden, como una especie de filial, que se llama Country Garden Services. Esa cayó casi un 10%. Y las principales constructoras chinas, aquí están: Kaisa Group cayó un 11%, Minfa Group cayó un 10%, Times China cayó un 9%, y el índice Hang Seng en total cayó un 1.81%. Así es que bueno, veremos mañana, que en realidad es un ratico, siendo ya las 8 o 9 de la noche, hora Nueva York, Miami, Caracas, pues ya está abierto el mercado chino. Veremos qué pasa en la sesión de mañana, especialmente en Hong Kong. Pero además hubo otra mala noticia, y es que hoy hubo datos del comercio chino y cayeron las exportaciones, cayeron las importaciones, se redujo el superávit comercial. En fin, no está en buen momento la economía china. En otras noticias, pues el dólar subió porque se reduce el apetito de riesgo. Hoy hubo una lluvia de malas noticias sobre los mercados. Eso fortalece al dólar. Y por supuesto, entre más fuerte el dólar, peor para el oro, que hoy cayó a un precio mínimo del último mes. Y aquí tengo esta noticia que vi en CNN, se las quise mostrar. Los estadounidenses están retirando dinero de sus planes 401k. Si alguno de ustedes que me está viendo tiene un 401k, si ustedes viven fuera de Estados Unidos, seguramente no tienen uno, porque el 401k es una cuenta de retiro que las empresas ofrecen a sus trabajadores en los Estados Unidos. Y es una cuenta maravillosa donde se puede ahorrar e invertir para el futuro. Es maravillosa. Además está protegida de impuestos. Pero si tú vives, trabajas en Estados Unidos y tienes un 401k, o tuviste en algún momento un 401k, lo tienes por ahí abandonado, olvidado, tienes que rescatarlo. Si tienes alguna duda, no sabes cómo hacerlo, escríbeme, con mucho gusto te ayudo. Es importante para todos aquellos de ustedes que tienen 401ks
que aporten, que hagan los aportes anuales, que maximicen los aportes, que si la empresa, el empleador hace matching funds, que ustedes reciban esos fondos, esos matching funds, y sobre todo que sepan en qué está invertido el dinero que está ahí, que lo tengan invertido en un índice del S&P 500, por ejemplo, si eso es lo que va con ustedes, con el perfil de inversionista que tienen ustedes, o que en todo caso ustedes sepan en qué está invertido y que esté bien invertido. Porque hay mucha gente que tiene 401ks olvidados, por cierto, gente que trabajó hace 5 o 10 años, se fue de la empresa y eso quedó ahí. Señores, hay que rescatarlo, ese dinero no se pierde nunca. Así es que bueno, en fin, vi esta noticia. Si tienen 401k, tienen dudas, avísenme, porque ¿qué está pasando? Que el consumidor norteamericano está cada vez más presionado por el tema inflacionario. Hoy hubo datos sobre tarjetas de crédito, alcanzó récord, el nivel, el monto de deuda de tarjetas de crédito alcanzó récord. Yo me empiezo a preocupar porque creo que el consumidor norteamericano eventualmente se va a cansar. Se le ha ido gastando los ahorros que se acumularon durante el COVID, se está llenando de deudas en tarjeta de crédito, están subiendo las tasas de interés, entonces ahora muchos están sacando dinero del 401k, pidiendo prestado contra su 401k para pagar la tarjeta de crédito, para pagar deudas o para sobrevivir, y esto no me gusta, esto es absolutamente peligroso, pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Si tienes un 401k, necesitas ayuda, escríbeme y con mucho gusto te doy un consejo. Les recomiendo suscribirse a mi canal de YouTube, darle like si este video les parece útil y así me ayudan a que más gente lo vea. Y estos son los cierres de las bolsas hoy. Fíjense, en Asia, Japón, la bolsa de Tokio en subida, pero luego las bolsas chinas ya vimos, Hang Seng cayó 1.8% y Shanghai cayó ligeramente, Seúl cayó ligeramente. Luego Europa iba bien en la sesión, pero estuvo impactada por lo que estaba pasando en China y luego por el impuesto de Meloni en Italia. Entonces allí les coloqué el Stoxx 600, que es un índice paneuropeo, vamos a decir, así como tenemos el S&P 500 en la bolsa de Nueva York, pues el Stoxx 600 es un índice de acciones europeas, no es un solo país, son más de 15 países. Pero hay empresas grandes, pequeñas y medianas, es un buen indicador del mercado europeo. El índice hoy, el Stoxx 600, cayó un 0.23% y en los distintos mercados, pues Londres cayó, tenemos Londres, Frankfurt, París, Zurich y Milán. Agregué la bolsa, la principal bolsa italiana, la bolsa de Milán. Ahí está el índice MIPTEL. Fíjense, hoy cayó un 2.12% tras el anuncio de la presidenta Meloni de este nuevo impuesto. Fue la bolsa que más cayó, es una de las bolsas que mejor rendimiento ha tenido en este año en el mundo. Fíjense que es la bolsa de Milán está 38% arriba, según vemos allí, desde el punto más bajo que tuvo en el último año, y hoy cayó un 2.12% por esta noticia que les digo. Y bueno, Madrid también cayó, toda Europa en rojo. Y en nuestro continente, Sao Paulo a la baja, Buenos Aires arriba, sigue el tema electoral en Buenos Aires, sigue el trade electoral, sigue la expectativa de cambio, de que se vaya el peronismo y que llegue un gobierno más abierto hacia los mercados. Y en Ciudad de México una leve caída. Y en Nueva York tenemos caída en los índices, caen el S&P 500 y el Nasdaq y el Russell 2000, aumenta la volatilidad que cierra en 16. Los rendimientos del bono del tesoro ya lo vamos a ver. Hoy subieron los rendimientos de los bonos del tesoro, se los voy a mostrar en otra lámina. El dólar se fortaleció, como vimos en las noticias. Si hay miedo, si hay tasas de interés altas, eso es bueno para el dólar. Y si es bueno para el dólar, es malo para el oro. Ahí vemos como el oro cayó ligeramente, sigue por debajo de 2000. El petróleo hoy en subida y el Bitcoin también en subida, pero no ha llegado a 30.000, o no al menos hasta el momento que hice esta foto. Y aquí está el mapa de calor. Bueno, mucho rojo con la excepción de Apple, gran protagonista del día, gran subida del día. Dos farmacéuticas, el Eli Lilly, que allí la ven 14.8% arriba, y la otra farmacéutica que está desarrollando estas medicinas para perder peso, contra la obesidad, como es el caso de Ozempic, que lo desarrolla Novo Nordisk. Novo subió incluso más que la Eli Lilly. Novo no está aquí en este mapa de calor porque este es el mapa de calor del S&P 500, que son 500 empresas americanas. Novo Nordisk es una empresa europea, pero Novo se disparó 18-19% hoy, el Eli Lilly 15%, y esto es porque hubo buenas noticias en referencia a esas medicinas. Supuestamente esas medicinas no solamente ayudan a perder peso, a combatir la obesidad y a controlar la diabetes, sino que podrían tener otros beneficios para la salud, inclusive prevenir infartos, etcétera. Bueno, no soy médico, no sé nada de este tema, simplemente decirles que ese fue el punto resaltante de la jornada de hoy en positivo con ese par de empresas farmacéuticas, pero el resto del mapa de calor le vemos bastante rojo. Y aquí está el barómetro rojo en las 9 cuadrículas y muy especialmente el sector de crecimiento y de
pequeñas empresas o empresas de pequeña capitalización bursátil. Y estos son los bonos del Tesoro. Fíjense, hoy ven mucho rojo allí porque hoy básicamente bajaron los rendimientos, subieron un poco el precio de los bonos. Recordemos que los bonos han caído y caído de precio. Yo se los vengo diciendo por aquí. Han caído tanto que se empiezan a poner atractivos. Entre más caen los precios de los bonos, más aumentan su rendimiento. Tenemos bonos del Tesoro rindiendo 5%, los cortos, los de menos de un año, ahí los tienen, 5.3, 5.4, 5.5. Y los bonos largos tenemos que todos están rindiendo más de 4%. Y el bono a 10 años hoy retrocedió 5 puntos básicos y quedó rindiendo 4.02. Así es que bueno, recordemos que este mercado, todos los mercados financieros, pero especialmente el mercado de bonos y especialmente el de bonos del Tesoro, están a la expectativa del jueves. El jueves tenemos un dato muy importante y aquí está. Jueves 10 de agosto, 8:30 am, va a haber datos de empleo, de cuántas personas fueron despedidas y pidieron subsidio, pero lo más importante no es eso, sino el tema del CPI, CPI, el IPC, el índice de precios al consumidor de julio. Fíjense que se espera, el mes pasado fue 0,2 y se espera que este mes sea también 0,2, o sea que en julio, perdón, la inflación haya sido de 0,2, el mes anterior había sido 0,2, o sea estable desde ese punto de vista, pero se espera que la variación de precios, el IPC del último año, que al mes de junio había quedado en 3%, ahora se espera que en julio haya quedado en 3.3%, es decir, una ligera subida, cosa que no es buena, pero eso es lo que está esperando el mercado por el efecto base. Y luego el core inflation, que es el núcleo inflacionario, que es el número más importante para la Reserva Federal y el que está más alto, cerró en junio en 4.8 y la expectativa es que en julio cierre en 4.7. La buena noticia es que se espera una baja, ojalá se cumpla. La mala noticia es que 4.7% de inflación es más del doble del target, del objetivo de la Reserva Federal, que es 2%. Bueno, ya lo veremos, eso va a ser el jueves. Amigos, y lo dejo hasta aquí. Espero que les haya sido útil esta información y si Dios quiere mañana nos conectamos y hacemos otra vez este recorrido. Saludos.